estaba de frente, un poquito hacia adelante. De esta sencilla escuela, Fidel pasó al internado de una escuela católica en la segunda ciudad más importante de Cuba, Santiago, y de ahí a la selecta escuela de Belén, en La Habana, dirigida por los jesuitas. Cuando Fidel ingresó en la Universidad de La Habana en 1945 para estudiar Derecho, la atmósfera política estaba tan cargada que por momentos se tornaba violenta. Fidel se unió a la lucha no como comunista, sino como nacionalista radical, manifestando su pasión por la justicia social. La universidad fue una gran escuela, una gran escuela donde para mí nos formamos nosotros y se formó desde luego Fidel. Nosotros organizamos el movimiento estudiantil junto con el movimiento obrero. En 1940, Cuba salió de una dictadura y hubo elecciones libres. En 1952, ya abogado, se postuló como candidato por el Partido Ortodoxo, una coalición anticorrupción. El movimiento estaba inspirado por el héroe de la independencia de Cuba, José Martí. Las elecciones nunca se realizaron. El general Batista dio un golpe de Estado restableciendo la dictadura militar. Fidel, que era entonces el líder de una organización clandestina integrada por miles de jóvenes activistas, organizó un ataque al cuartel Moncada en Santiago de Cuba con el fin de conseguir armas. La idea nuestra era con las armas del cuartel Moncada marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Pero la operación apenas comenzaba cuando un grupo de hombres de Fidel se topó con una patrulla militar. Murieron 69 de los 150 participantes. Solo 8 murieron en la batalla. Los demás fueron asesinados después de ser arrestados. Fidel sobrevivió gracias a que un compasivo oficial le salvó la vida. Este hecho dio inicio a uno de los juicios más famosos de la historia de Cuba. En su alegato, Fidel da así en la mesa con las manos y dice: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Eso es lo que dice Fidel. Todo el personal se queda a la expectativa, se quedan inmóviles. Y entonces él, de pie, vuelve a hacer así, dice: bueno, ya terminé. Fidel fue sentenciado a 15 años de prisión en una isla. En señal de desafío, bautizó su movimiento político con el nombre de 26 de julio, utilizando la fecha del desastre del cuartel Moncada, y pasó de contrabando un manifiesto basado en su alegato de defensa durante el juicio que tituló La historia me absolverá. Este se convirtió en el programa de la Revolución de 1959. La prisión no detuvo a Fidel y al regreso lo vamos a acompañar en otro intento para tomar el poder. Conoceremos las repercusiones de su triunfo en el 59 y también hablaremos de su viaje a Nueva York, de Bahía de Cochinos y de la crisis de los misiles. Ya venimos. Ya regresa Vidas. Okay, as you might have guessed by now, I don't speak Spanish, but for you, I'm going to give it a little go. Because, you know, I want you to enjoy the... Anyway, here we go. Bien, la Semana Latinoamericana de Planeta Solitario and People and Arts. Oh, I do speak Spanish. Oh, no one told me. Oh, why didn't you tell me I speak fluent Spanish? Perfecto, eh? ¿Qué hace de un libro un gran libro? Un gran libro es el que desde la primera página me atrapa. Es ese que se va de las manos de su autor para pertenecerle ya a la humanidad. Que tiene unos personajes muy realistas, aunque las situaciones sean fantásticas. Te cuestiona tus creencias. Te invitamos a una fascinante experiencia a través de esas obras de la literatura que han cautivado a distintas generaciones en Grandes Libros, el domingo en People and Arts. Y no solamente en Río de Janeiro hay samba, estamos aquí en São Paulo, en la mejor escuela de samba. O Águia de Ouro, como a maioria das escolas de samba de São Paulo, ela é proveniente de um time de futebol de várzea, time amador. Esse time amador já tinha uma própria batucada que acompanhava o time. E aí ela começou a se tornar muito forte, essa batucada, essa torcida começou a ficar muito grande e resolvemos fundar uma escola de samba.
O objetivo nosso é mostrar as injustiças sociais que hoje estão sendo feitas no Brasil. Tanto é que vocês podem até olhar essa estátua que nós fizemos, que representa a justiça, só que a nossa justiça está aí meio espertinha, olhando, né? Existe uma rivalidade, mas a rivalidade é num alto nível. Tanto São Paulo como Rio de Janeiro tem o objetivo de fazer um grande espetáculo, apresentar um carnaval de primeira. Sigamos conociendo al líder cubano Fidel Castro en vida. Fidel y sus compañeros solo cumplieron 2 años. Batista, cediendo ante la indignación popular, declaró una amnistía general para los presos políticos. Fidel y su hermano Raúl partieron para México a las 6 semanas de haber sido liberados con un grupo de seguidores a idear un nuevo plan para derrocar al dictador. Un año más tarde, Fidel, con el apoyo de su hermano Raúl, había logrado crear el núcleo de un frente guerrillero y estaba listo para volver a Cuba. Se había unido a ellos un joven médico argentino llamado Che Guevara. Según cuenta la leyenda, se unió al grupo 26 de julio solo 12 horas después de haber conocido a Fidel. Unas 80 personas partieron de México en el ahora famoso barco Granma. Su llegada debía coincidir con un levantamiento popular en Santiago. Pero este fracasó y el Granma llegó con 2 días de retraso a un lugar erróneo. Sobrevino el desastre. De los 80 guerrilleros, solo sobrevivieron 12. Los demás fueron atrapados o asesinados. Fidel y 3 de sus compañeros se escondieron en un cañaveral. Desde allí podían escuchar las patrullas batistianas rondándolos. Tras pasar allí 5 días y 5 noches, y con solo 4 hombres en total, tumbados en aquel cañaveral después de haber fracasado el desembarco inicial, Fidel aún decía: estamos ganando, estamos ganando. El plan era, si encontraban resistencia, esconderse en las montañas de la Sierra Maestra. Fidel, Raúl, el Che y sus compañeros sobrevivientes, en total un ejército de 12 personas, se reagruparon allí. 2 años más tarde, Fidel y sus comandantes habían organizado un frente guerrillero integrado por una amplia gama de tendencias políticas. Los campesinos de las montañas ayudaron a los guerrilleros en contra de las fuerzas de Batista. El apoyo de las ciudades era indispensable. Panfletos, periódicos y ya en 1958 una emisora de radio mantuvieron informado al pueblo de los acontecimientos. Muchas de las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. En enero de 1959 se produce la triunfal entrada a La Habana. En solo 25 meses habían derrotado a Batista. Conquistada la victoria, la ambición de Fidel era transformar a Cuba en una nación unida e independiente. Nunca olvidaré aquel primer discurso a los pocos días de haber entrado en La Habana. Lo estaba viendo por televisión. Soltaron una bandada de palomas blancas como símbolo de paz. Pero una de las palomas dio un giro en el aire y se le paró en el hombro. La gente se sobrecogió. Uno se emocionó. Este es un pueblo que en los años aquellos era muy creyente. Era más de sincretismo, ¿no? Más de las cosas africanas, las palomas, el gato. Ya a partir de allí, la gente pensaba que Fidel
el enviado de Cristo aquí, ¿viste? Muchos cubanos relacionados con el gobierno de Batista se marcharon a la Florida. Yo estaba viendo por televisión los juicios revolucionarios que se iniciaron de inmediato y que dieron pie a los problemas con los Estados Unidos. Sucedió que muchos funcionarios de la CIA, o al menos varios, fueron juzgados como asesinos y torturadores al servicio de Batista. Tan solo 3 meses después de haber entrado en La Habana, Fidel realizó una gira por los Estados Unidos, durante la cual intentó sustentar su caso en favor de la revolución. He venido a establecer unas buenas relaciones, un buen entendimiento, unas buenas relaciones comerciales. Pero el presidente Eisenhower se negó a recibirlo. De ello se encargó el vicepresidente Nixon, quien escribió un memorándum en que señalaba a Fidel como un comunista que debía ser derrocado. Sencillamente los Estados Unidos no pueden negociar racionalmente con Castro. He llegado a esa conclusión con renuencia, pues en el alma política norteamericana está muy arraigado que Cuba es el territorio de mayor importancia estratégica fuera de los Estados Unidos. Su recibimiento en Nueva York fue mucho más caluroso que en Washington. El mismo día que llegamos, en la recepción, es la primera vez que él se pone el traje de gala. Se miró hacia el espejo y dijo, que vaya, me quito esto porque me parezco a Tito, chico. Termina la recepción y no aparecía por ningún lado. Hasta que como a las 2 de la mañana llegó y nosotros sentados allá abajo en la embajada esperando. Dije, ¿dónde tú estabas? Dice, no, me fui al barrio chino a comer sopa china. En Nueva York solo esa noche, esas cosas que tiene él. Pero Fidel se encontró de pronto sin alojamiento cuando el Hotel Shelburne, temeroso de una publicidad adversa, le pidió que se marchara. Fidel amenazó con acampar en las afueras de las Naciones Unidas. El dueño negro del Hotel Teresa, del barrio negro de Harlem, ofrecía el hotel, inclusive gratuitamente, a Fidel y a sus compañeros de delegación. Inmediatamente Fidel dijo, vamos para el Hotel Teresa. Ya en el Hotel Teresa, recibió la visita de los líderes radicales del mundo que se hallaban en la ciudad para participar en una sesión de las Naciones Unidas, Nasser de Egipto y Nehru de la India. También lo llamó el activista negro Malcolm X y significativamente el líder soviético Nikita Khrushchev. Aquí Khrushchev le está diciendo a la prensa, en contestación a una pregunta de si Fidel era comunista, dice, yo no sé si Fidel es comunista. Yo lo que sí sé es que soy fidelista. A esta revolución, patria o muerte, La piedra angular de la revolución fidelista fue la redistribución de tierras efectuada por la reforma agraria. Bajo el gobierno de Batista, el 75% de las tierras de cultivo de Cuba eran propiedad extranjera. Casi toda la industria azucarera estaba en manos norteamericanas. Al principio fueron pocas las tierras expropiadas, pero ni las propias tierras de la familia de Fidel estuvieron a salvo. Fidel quería que fuera la primera. Mi padre decía, voy a tengo un hijo estudiando para abogado para que le defienda los intereses. Y bueno, pues mire, el abogado fue el que firmó la ley de reforma agraria. Porque a lo mejor lo necesita la gente para hacer distintos cultivos. Han perdido mucho. Bueno, sí, yo soy de los primeros. Cuando Fidel lee el decreto más importante de la Revolución Cubana, en su afán de controlarlo todo. la emoción de Fidel es tanta que Fidel enmudece, pierde la voz. Y aquello fue una expectación tremenda porque
era ante las cámaras nacionales e internacionales, y Fidel mudo delante del micrófono. Y entonces Raúl, inesperadamente, toma el micrófono y continúa leyendo el decreto de expropiación de las grandes compañías norteamericanas. Se dispone la nacionalización mediante la expropiación forzosa y por consiguiente, 1. Compañía Cubana de Electricidad. Las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos empeoraron rápidamente durante el primer año de la Revolución. 24. United Fruit Company. Cuba nacionalizó las grandes compañías norteamericanas. Para comprender la Revolución Cubana es esencial conocer la relación histórica entre Cuba y los Estados Unidos. Este fue sobre todo un movimiento nacionalista capitalizado por Fidel, realizado por los cubanos que, desde la fundación del país, habían estado luchando por su propia soberanía e independencia. Al igual que con la reforma agraria, Fidel convirtió la educación en el eje central de la revolución. 1961 fue declarado Año de la Educación y miles de jóvenes idealistas partieron a los lugares más remotos de la isla para enseñar a leer y escribir a los campesinos. Al mismo tiempo, otros cubanos partían para Estados Unidos, uniéndose a la comunidad en el exilio. Se concibió un plan respaldado por la CIA para que cubanos exiliados invadieran la isla para recuperarla. La CIA comenzó a concebir un plan para asesinar a Fidel, Raúl, el Che o cualquier otro líder que pudieran, pero en especial a Fidel, para desmoralizar al pueblo cubano y asegurar el éxito de la invasión de Bahía de Cochinos. En 1961, John Kennedy heredó de Eisenhower el plan de la invasión. Permitió que siguiera adelante, pero vetó la intervención de las tropas norteamericanas. Como antesala a la invasión, los saboteadores quemaron miles de hectáreas de caña de azúcar. Asimismo, pilotos cubanos exiliados realizaron bombardeos en aviones americanos disfrazados de otro color. Fidel, con su estilo inconfundible de ídolo activo de la revolución, reunió nuevamente al pueblo en las calles. Que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Fidel dirigió personalmente las operaciones y rechazaba la petición de nosotros que se pusiera a un mayor resguardo, a una mayor distancia del frente de combate. Por fin, la flota para la invasión de Bahía de Cochinos partió desde Nicaragua. La falta de planes y estrategia y la intensa resistencia cubana ocasionaron que la amarga pelea terminara a las 72 horas de comenzar. Los exiliados cubanos capturados fueron intercambiados más tarde por alimentos para bebés. La guerra abierta en contra del país se convirtió en una guerra secreta contra el hombre. Fue una política a largo plazo del gobierno de Estados Unidos, no solo de la CIA, pues ellos se limitan a cumplir órdenes, no deciden a quién van a asesinar, pero ellos sí ejecutan las órdenes, y estas venían de las altas esferas, incluyendo el Consejo Nacional de Seguridad y las administraciones de Eisenhower, Kennedy y Johnson. ¿Cuántos atentados habían contra usted? Planes. Va a echar una cuenta más. Atentados. Sabré cuando llegue al cielo. La CIA apareció todos los atentados de Fidel, con fusiles,
en batido con arsénico, en cigarro, en pelo, en no sé cuántas cosas. La verdad, yo creo que es uno de los más intentados matar, la verdad. Pero parece que tiene 7 vidas como el gato. Porque siempre está parado. Creo que he tenido un poco de suerte y creo que no soy un animal de costumbre. Él habla la misma forma en que yo me muevo. Pero yo le doy mucho chance a la gente. Ante esta gran hostilidad por parte de los Estados Unidos, el gigante, el coloso del norte, ¿a dónde iba a buscar protección para su revolución? ¿Suecia? ¿La India? Solo existía otra potencia mundial capaz de respaldar la posible supervivencia y permanencia de esa revolución: la Unión Soviética. Probó fortuna con los soviéticos. Tan solo un año después, Khrushchev tuvo la famosa idea de colocar misiles soviéticos en Cuba. Luego los cohetes lograban el doble propósito: fortalecer el poderío del campo socialista y también disuadir a los Estados Unidos de un ataque a Cuba, porque devendría en una guerra nuclear. Castro aceptó a regañadientes, pero añadió: ya que van a traer los misiles, háganlo un acto público. Pero Khrushchev consideró que debía hacerlo de forma clandestina y tomar por sorpresa a los norteamericanos. El descubrimiento de misiles por parte de aviones espías norteamericanos puso al borde de la guerra nuclear a los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se llegó entonces a un acuerdo secreto entre Khrushchev y Robert Kennedy. Los soviéticos desmantelarían los cohetes en Cuba si Estados Unidos sacaba sus cohetes de Turquía, y prometían no invadir a Cuba. Cuando Khrushchev sacó los cohetes sin siquiera tener la cortesía de notificárselo a Castro o consultarlo con él, Castro enfureció y nunca, creo yo, nunca perdonó a Khrushchev. Fidel fue invitado a visitar la Unión Soviética con el único propósito de restaurar las deterioradas relaciones personales y nacionales. En realidad, él necesitaba el apoyo de la Unión Soviética, pues económicamente dependía de ella. Así que edificó unas relaciones con la Unión Soviética que le permitieron constantemente buscar la manera de defender su independencia de los soviéticos, en especial en lo referente a la política exterior. Pronto ocurrirían grandes cambios. Y la habilidad de Fidel para manejar esos cambios históricos le permitió erigirse como el representante de la posibilidad de que los países del tercer mundo se alejaran del orbe capitalista hacia un futuro diferente. La Revolución Cubana, con las imágenes de Fidel y el Che a la cabeza, servía de inspiración para todos aquellos que buscaban el cambio político en la América Latina. Fidel y el Che ayudaron materialmente a otros países latinoamericanos para que siguieran su ejemplo en la lucha armada. La historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. El Che hizo algo más que decir discursos. Peleando con las guerrillas en las selvas bolivianas, murió asesinado en una emboscada. Actualmente la imagen del Che es sinónimo de revolución. Y después de la pausa vamos a escuchar lo que dijo Fidel después de la muerte de su antiguo compañero. Sabremos qué ha hecho Fidel en África y también veremos imágenes de la visita del Papa a Cuba. Ya venimos con más. Ya regresa Vidas. ¿Cuál es su idea del paraíso? ¿Es acaso comprar en tiendas exclusivas como Chanel, Bulgari y Prada?
en un ambiente maravilloso rodeado de jardines tropicales. Sueña con habitaciones lujosas frente al mar, donde hay miles de cosas que hacer. Entonces, pase sus próximas vacaciones en Bal Harbour, el paraíso de la Florida. Casas escasas, únicas, mágicas y misteriosas, tradicionales y modernas, exquisitamente atrevidas. Siéntase como en casa con esta nueva serie que les lleva por los hogares más fabulosos de toda Latinoamérica. Casa, domingo, en People and Earth. Los grandes sucesos de la historia son el resultado de hombres audaces que lo dan todo por un ideal. Conozca la historia que queda en privado, la personal de algunos de estos grandes hombres del siglo XX. Ronald Reagan, Fidel Castro, Juan Pablo II, Che Guevara, Gorbachev. En la Semana de los Líderes, en Vidas, del 26 de febrero al 2 de marzo, en People and Arts. En Vida seguimos conociendo al polémico Fidel Castro en People and Arts. Es el Che. En 1970, la revolución chilena de Allende trajo un nuevo tipo de cambio, la vía pacífica hacia el socialismo. En señal de apoyo, Fidel recorrió ese país. Algo extraordinario en Chile está ocurriendo, un proceso único. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Al pueblo chileno que siempre estuvo y estará junto al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario. A los Estados Unidos, la vía pacífica hacia el socialismo no les resultó más popular que la cubana. La CIA respaldó el golpe de Estado de Pinochet y Allende sufrió una muerte violenta en 1973. La derrota chilena representó un duro golpe para la izquierda. Cuba se convirtió en el paraíso de los refugiados políticos de la región. Fidel, siendo el líder de uno de los países más pequeños del mundo, ayudó a decidir los destinos de millones de personas en todo el orbe. Hemos estado en todas partes que nos han llamado y que entendemos que es justo, entendemos que son causas justas, la verdad. Y ayudamos a todos los movimientos revolucionarios de África y del mundo. Fidel apoyó a los líderes de la Liberación Nacional Africana, tales como Sékou Touré, Amílcar Cabral y Agostinho Neto de Angola. Cuando se produce la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria. En 1975, mientras Angola buscaba su independencia de Portugal, la CIA respaldó una contrarrevolución en colaboración con el gobierno segregacionista de África del Sur. Fidel envió de inmediato 36.000 soldados para alejar las fuerzas sudafricanas de Luanda, la capital de Angola. Angolanos y cubanos, la lucha continúa. La victoria es cierta. ¡Patria o muerte! Tras 14 años de guerra, más de 50.000 cubanos, entre médicos, maestros, ingenieros y soldados, tuvieron un importante papel en Angola. Más de 2.000 perdieron la vida. En 1988, Fidel envió nuevas tropas cubanas para la batalla decisiva de Cuito-Cuanavale.
y dirigió personalmente las operaciones desde La Habana. La consecuente derrota de los sudafricanos ahondó la tumba del apartheid. Una derrota en aquellas condiciones de la podía significar el fin de la Revolución Cubana. Y todo eso ocurrió después del 75. Pero hay que reunir todo el material, pero nosotros no hemos escrito ni siquiera la historia de la Revolución Cubana. Pero claro, creo que una de las hojas más, una de las páginas más brillantes de la historia de la Revolución Cubana fue su colaboración y su solidaridad desinteresada con África. Conviértase Sudáfrica en modelo de un mundo futuro más justo y más humano. Let South Africa be a model of a more just and more humane future. Si ustedes pueden, todos podemos. If you can do it, we will all be able to do it. Fidel, más que ningún otro, pienso yo, es la figura de la era postcolonial que simboliza la independencia y la soberanía de las naciones pequeñas, sacudiéndose al yugo del poder imperial. Y el hecho de que ha estado en el poder tanto tiempo le ha permitido desarrollar ese papel hasta convertirlo en una fuerza mundial con base en esa pequeña isla. En los años 70 y 80, el frente de batalla del país estuvo en la economía. Su ambición era crear un bienestar compartido a pesar del bloqueo norteamericano. Esto podría alcanzarse por medio de una planificación centralizada y el apoyo de la Unión Soviética. Al igual que otros muchos países en desarrollo, Cuba dependía en exceso de un solo cultivo, el azúcar. La Unión Soviética le garantizaba a Cuba la compra de tanta azúcar como ésta pudiera producir. En un intento por incrementar el resultado de la zafra en 1969, Fidel intentó motivar al país con su ejemplo personal, pero no dio resultado. La dependencia del país y el subdesarrollo eran totalmente evidentes. La falta de preparación técnica y la falta de recursos para lograr un desarrollo intensivo que requiere mucha preparación, requiere muchas escuelas y mucho personal calificado para librar esa batalla. Pero salir de su desarrollo es una tarea titánica realmente. Y salir del subdesarrollo en las condiciones de Cuba todavía más bloqueada por Estados Unidos. La paradoja de una Cuba independiente que dependía de la Unión Soviética colocó a Fidel en una posición inestable que duró 30 años. Pero los beneficios para el cubano promedio fueron notables. La relación con la Unión Soviética le facilitó a Cuba el progreso de la educación y el cuidado médico, y representó además el principio de una mayor diversificación industrial. Tiene la tapita destapada, o sea, nosotros ponemos... Tiene destapada. De manera que tú lo pones destapado. ¿Aquí ven? Que bien, cuidado.
A mediados de los 80, Fidel comenzó a advertir ciertos problemas en la economía y en la industria. El suministro de mercancía era generalmente pobre. El nacimiento de una élite económica era perceptible. El desinterés burocrático y el ausentismo lo más común. La respuesta de Fidel a la crisis fue vigilar personalmente todos los aspectos de la sociedad cubana. Criticó, persuadió y reorganizó con su estilo único. Bajo Fidel Castro, los cubanos cobraron fama como artistas, cineastas, escritores, beisbolistas, boxeadores, científicos y soldados. Así que tomó un país y lo convirtió en algo, pero claro que a un costo muy alto. Y esto es, creo yo, lo que la prensa norteamericana y sin duda sus críticos enfatizan. Creo que el costo es bien conocido. La separación de las familias, la gente encarcelada. Se produjo una cruel represión en respuesta a la agresión norteamericana. No existe la posibilidad de libertad de palabra. No hay periódicos independientes o emisoras de radio o de televisión independientes. En ese sentido, los derechos humanos no se fomentan en Cuba como en el resto de las democracias occidentales. Sin embargo, si se compara el historial de derechos humanos en Cuba con el resto de América Latina, Cuba sale bastante bien parada. Cuba define los derechos humanos por sobre todo en términos de salud, vivienda y educación, en los que Cuba tiene buenos niveles. Los críticos de Fidel definen los derechos humanos en términos de libertad para oponerse al gobierno, que es uno de los puntos más débiles de Cuba. Los derechos humanos, al parecer, dependen de los ojos de quienes los contemplan. En 1989, Gorbachov viajó a Cuba para firmar un nuevo convenio a largo plazo. Pocos meses después, esos acuerdos dejaron de tener validez a causa del colapso del sistema soviético, y la revolución fidelista tuvo que enfrentarse a uno de sus mayores retos desde los días de la Sierra Maestra. Hizo grandes cosas la Unión Soviética. The Soviet Union really did great things. Y cometieron también And of course they made great mistakes too. Avanzaron en la ciencia. They advanced in the field of science, Pero no fueron capaces de but they were not capable of applying that science, of applying the results of their scientific research and to use it in the in production. Considero que So sus I logros feel fueron muy grandes. that they had great achievements. Pero la Unión Soviética fue destruida. But the Soviet desde Union was destroyed from inside. 2 años después del colapso, los ingresos por exportaciones bajaron 60% y las importaciones 70%. El racionamiento se intensificó y el combustible escaseaba. La producción disminuyó a sus niveles más bajos debido a la falta de materia prima, ocasionando el cierre de algunas fábricas. El éxito social de la revolución se veía amenazado. Algunos decidieron partir. Muchos en Miami anunciaron el fin de Fidel. Pero como en ocasiones anteriores, Fidel se arrolló las mangas de un hombre de casi 70 años, y trató de inspirar al pueblo con su fuerza de voluntad y su personalidad. Estamos en periodo especial, un periodo difícil, un periodo uno de los más difíciles de nuestra historia. ¿Por qué? Porque no hemos tenido que quedar solos frente al imperio, solitos. ¿Y qué hacía falta para quedarse solo frente al imperio? Había falta unidad, pero hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo blandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. Pero un pueblo digno, un pueblo valiente como nosotros no se rinde y no vuelve jamás a la esclavitud. A pesar de la desconfianza de Fidel en la mundialmente predominante sociedad de mercado, no parecía haber otra salida que lidiar con ella. Se inició la construcción de numerosos hoteles y se identificó al turismo como un producto cubano comercial. Se buscaron nuevos compradores para el tabaco, el níquel, el azúcar y los productos biotecnológicos cubanos. Asimismo, se crearon numerosas empresas mixtas, especialmente con Europa.
dure por muchos años, padre. El bloqueo norteamericano continuaba a pesar de los votos masivos de las Naciones Unidas en favor de Cuba. El ala derecha del Congreso norteamericano se aseguró de que se le apretara la soga a Cuba en los momentos de crisis. Estemos claros. A mí no me importa si el señor Castro abandona Cuba en posición vertical o en posición horizontal. Eso es asunto suyo y del pueblo cubano. Pero tiene que irse de Cuba. Y en este momento decisivo de la historia de Cuba va a tener un efecto importante. No solo que la comunidad mundial no siga colaborando con Castro, sino que el pueblo cubano reciba de nuevo el mensaje de que el pueblo norteamericano, los miembros del Congreso y sus representantes están de su parte. Por ello seguirán oponiéndose enérgicamente y seguirán actuando en contra de su opresor. Gracias, senador. El distinguido senador de la Florida. Regresaremos al Senado. Fidel ha realizado pactos inesperados para oponerse al bloqueo. Hace 40 años, cuando entró a La Habana, las jerarquías católicas y los revolucionarios eran enemigos. Hoy día, Fidel le da la bienvenida a los representantes del Papa como preparación para una histórica visita papal a Cuba. Nosotros incluso hicimos algunos cambios. Al principio, el creyente no puede estar en el partido. Tardamos años y hubo que luchar para convencer a la gente de que era una violación de un derecho constitucional el que un militante, un creyente no pudiera pertenecer. Hoy los creyentes pueden pertenecer al partido. Y las relaciones nuestras con las iglesias han sido en general buenas. Pero no fueron buenas nuestras relaciones con la Iglesia Católica. Al principio a causa de la jerarquía. Y porque en cierta forma en la Iglesia de los ricos. El nuevo pragmatismo de Fidel le ha permitido al Vaticano un mayor contacto con los fieles cubanos a cambio de las declaraciones del Papa en contra del bloqueo norteamericano. Al Fidel en particular, la visita del Papa le asegura el derecho de existencia de la revolución cubana a pesar de su filosofía marxista. En el mismo tiempo confirma el papel del leadership que con todas sus contradicciones Cuba mantuvo en América Latina en los últimos años. Al Papa le conviene porque tiene que recuperar fieles no solo en América Latina, sino en todo el tercer mundo. Cuando las Naciones Unidas invitaron a Fidel para que hablara en su sede en Nueva York, al gobierno norteamericano le fue imposible negarle la entrada. Queremos un mundo de paz, justicia y dignidad, en el que todos, sin excepción alguna, tengan derecho al bienestar y a la vida. Muchas gracias. Fidel Castro recibe todo tipo de críticas, desde las que tienen bases concretas hasta las que hablan del líder cubano como una especie de demonio. Es muy difícil saber dónde termina la realidad y dónde comienza la especulación. Lo que sí es cierto es que uno de los aspectos de su régimen que tiene menos detractores es el deporte. Y es que bajo la sombra de Fidel, Cuba se ha transformado en una de las grandes potencias deportivas del planeta. Basta recordar la participación de los cubanos en los Juegos Olímpicos del 2000 para darnos cuenta del nivel que alcanzan estos caribeños en las competencias internacionales. En Sydney, Cuba ocupó el puesto 9º de la tabla final, con 11 medallas de oro, 11 de plata y 7 de bronce.
Con esta actuación, los cubanos quedaron de primeros entre todos los latinoamericanos y superaron a países como Gran Bretaña, Japón y Canadá. En la próxima parte, vamos a ser testigos del carisma avasallador de Fidel. Vamos a escuchar a varias personas también, entre ellas Gabriel García Márquez, reflexionando acerca de la personalidad del líder cubano. Ya venimos con más en Vidas. Ya regresa Vidas. Sexo, maldad, la pérdida de la inocencia. Just get her here. I can do the rest. Una ventana a la fantasía y a la perversión. I've got a mirror, one you can see through. Todo empezó como un juego, pero nadie sabía lo lejos que podía llegar. Whatever happens now is under my control. Don't be too sure. Racha de maldad. Este domingo 11 de marzo, en People and Arts. Oh my God. Los grandes sucesos de la historia son el resultado de hombres audaces que lo dan todo por un ideal. Conozca la historia que queda en privado, la personal de algunos de estos grandes hombres del siglo XX. Ronald Reagan, Fidel Castro, Juan Pablo II, Che Guevara, Gorbachev. En la Semana de los Líderes, en Vidas, del 26 de febrero al 2 de marzo, en People and Arts. Nunca oí gritos ni nada por el estilo. Es aterrador. Esa es la palabra. Aterrador. Si empezara a matar gente, acabaría con el mundo entero. Los grandes crímenes del siglo XX. A continuación, en People and Arts. Okay, as you might have guessed by now, I don't speak Spanish, but for you, I'm going to give it a little go. Because, you know, I want you to enjoy the... Anyway, here we go. Bien, la Semana Latinoamericana de Planeta Solitario and People and Arts. Oh, I do speak Spanish. Oh, no one told me. Oh, why didn't you tell me I speak fluent Spanish? Perfecto, eh? In the present realities of the world, we cannot speak about the construction of socialism under the ideal conditions that we thought we could. However, all the social conquests attained under socialism in our country we shall defend. We have had to conduct an economic opening since we lost capital, markets, and technology. And now we need markets, technology, and capital in order to be able to develop our country. Él solo es lo que dice ser. Un ex comunista, un ex revolucionario, totalmente dedicado al negocio de crear bienes, servicios y viviendas para su pueblo. You know Mr. Wallace, I think. I'm not sure you... Yo no estoy seguro si usted I conocía interviewed you al señor first Wallace. in Yo 1960 lo when you were entrevisté a here. usted en el año President. 60 cuando estuvo aquí. And what happened? ¿Y What qué happened to ocurrió? democracy? What ¿Qué happened pasó to con free la elections? democracia y con las elecciones libres? Descubrimos otras formas de We democracia. discovered other formulas of Y democracy. descubrimos otras formas And we más discovered honestas different formula, de a more hacer honest participar al pueblo. formula to have the people participate in their democracy. Es un mensaje para el pueblo de Harlem. Dejarle mi eterno cariño por lo que hicieron por nosotros aquella vez, hace 35 años. Cuando no teníamos un parar en Nueva York, ellos me recibieron en este hotel, no se puede olvidar nunca. Es imposible saber si lo que ha ocurrido desde Fidel ocurrió sin la individualidad de Fidel. Y fue una combinación de un espíritu extraordinario y de un ser extraordinario, y de todas esas fuerzas históricas que él engranó. Es decir, es como si Tolstoy hubiese imaginado a Fidel. Fidel Castro es un personaje inventado por Gabriel García Márquez. Y de alguna manera, García Márquez fue capaz, mediante una técnica de realidad virtual creada por los genios de la literatura española, de convertir este personaje literario en una persona real, que morirá en el año 2081, unos años después de que los Estados Unidos le levante el embargo a Cuba.
la posición que él tiene, la historia de su vida, todo eso imprime carácter. Y él tiene una situación tan especial en la vida que necesariamente, no sé si ya era especial o terminó siendo especial por lo que ha logrado hacer. Pero a mí el Fidel que más me gusta es el que no es especial. Pero al final la gente tendrá que reconocer que fuimos concede that we were que firm, defendimos nuestras that we convicciones, defended our que defendimos convictions, nuestra independencia, that que we quisimos hacer defended our justicia, independence, that we wanted to do justice, que fuimos rebeldes. that we were rebellious. Y si a David se le recuerda, And if David is remembered porque luchó contra because Goliat, he fought Goliath, a los cubanos, the Cubans, que constituyen un David mucho who más pequeño, constitute a much smaller David contra un Goliat mucho más against a grande, much bigger se le Goliath, tendrá que recordar will have to be por lo menos remembered tanto como at se le least as recordó a much as David. David is remembered. Después de ver este programa uno se da cuenta de por qué Fidel Castro despierta tantas opiniones encontradas. Él posee una personalidad carismática y también una astucia y dominio que le han permitido perdurar en el poder por más de 40 años. Será hasta la próxima.